¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de más de 2000 años, el judaísmo sigue esperando la llegada del Mesías? La historia de esta espera está llena de textos antiguos y debates que todavía hoy marcan las diferencias con el cristianismo. Desde la antigüedad, los judíos han creído en un Mesías, pero su visión no coincide con las ideas cristianas sobre Jesús. La religión judía sostiene que el Mesías debe cumplir ciertos requisitos específicos, que no han sido cumplidos aún. La tradición judía basa esta creencia en textos de la Biblia hebrea, especialmente en las profecías de los libros de Isaías, Miqueas y Jeremías, en los cuales se habla de un líder que traerá paz, reconstruirá Jerusalén y traerá un mundo de justicia y armonía. Sin embargo, estas profecías parecen aún no cumplirse. La expectativa del Mesías no se trata solo de una figura espiritual, sino de un rey que traerá cambios visibles y tangibles en el mundo físico. A lo largo de los siglos, muchos líderes han sido considerados posibles mesías, pero ninguno cumplió con todos los requisitos señalados en las escrituras judías. Autores como Maimónides, uno de los rabinos más influyentes del siglo XII, desarrollaron en su Mishneh Torah que el Mesías será alguien que restablecerá la paz en Israel, reconstruirá el templo y reinará en justicia. La historia revela que para el judaísmo Jesús no cumplió con estos requisitos. Los textos judíos tradicionales indican claramente qué características debe tener el Mesías. Lo más importante es que debe ser un descendiente directo del rey David y un líder político que logrará unificar a todo Israel y traer una paz duradera. La Biblia hebrea, en particular las profecías en 2 Samuel y Jeremías, señala que el Mesías debe traer reconstrucción, libertad y un mundo sin guerra. En la tradición judía, el Mesías no es solo una figura espiritual, sino una presencia concreta en la historia humana. De hecho, la raíz del pensamiento judío dice que las profecías que anuncian la llegada del Mesías aún no se han cumplido porque todavía no se han visto cambios profundos en el mundo. La restauración del templo en Jerusalén, uno de los requisitos, sigue sin ocurrir desde hace más de 2000 años. Además, no hay evidencia histórica o arqueológica que ubique a Jesús en los eventos que el judaísmo espera del Mesías. La tradición rabínica, que se ha mantenido a través de los siglos, sostiene que la llegada del Mesías será visible y clara, y que aún muchos estudios de arqueología y textos antiguos refuerzan esta idea. Por ejemplo, las investigaciones en el Templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, revelan que la reconstrucción del templo prometida en las Escrituras aún no se ha realizado. Los textos del Talmud, el conjunto de leyes y discusiones rabínicas, también destacan que el Mesías todavía no ha llegado. En esos documentos se explica que varias figuras podrían haber sido consideradas posibles mesías, pero ninguna alcanzó todos los requisitos. Además, en el siglo I, cuando Jesús vivió en Judea, había distintas expectativas sobre quién sería el Mesías y cómo sería su llegada. Los judíos de ese tiempo todavía estaban esperando un líder que liderara una revolución política y militar contra las ocupaciones extranjeras, y este concepto difiere sustancialmente de las enseñanzas cristianas sobre Jesús como Salvador espiritual. Documentos históricos y textos judíos importantes, como la Enciclopedia Judaica y obras de expertos en historia bíblica, explican cómo esta interpretación ha moldeado, a lo largo de la historia. Los rabinos han reiterado que cualquier posible Mesías debe cumplir con todos los requisitos bíblicos y rabínicos, algo que, desde su perspectiva, Jesús no hizo. La idea de que Jesús fuera el Mesías no es aceptada dentro del judaísmo tradicional. Antes de entrar en los textos rabínicos, es fundamental comprender que la visión rabínica del Mesías se fundamenta en dos pilares: las escrituras bíblicas, Tanaj, y la tradición oral, Talmud, Midrash y otros textos. Se afirma que durante la vida pública de Jesús existían diferentes visiones sobre el Mesías y el mesianismo 18. Muestra de ello es la diversidad de sentidos que se ofrecen desde el Antiguo Testamento, pues se le llama en algunas ocasiones ungido al sumo sacerdote, a algunos profetas y al siervo de Yahvé. Sin embargo, es indiscutible que muchos esperaban un Salvador que podía ser identificado con el rey o el profeta. El problema está en que la actividad que realiza Jesús no cumple con las expectativas de quienes esperaban al Mesías como un rey con poder y grandeza. Por ello, es pertinente la pregunta por qué se le aplica a Jesús el título de Mesías y en qué sentido se le llama Mesías. Son interrogantes que nos remiten a ver la evolución que ha tenido la idea mesiánica y así poder dilucidar lo que significa el título Mesías aplicado a Jesús. La expresión Mesías viene del arameo Mesija, el cual se remonta al hebreo Masía, que significa ungido y se comprende como el acto más importante en el estudio del mesianismo. El ungido es aquel ser que ha sido investido de una función importante para su pueblo
y que está llamado desde el contexto judío a ser agente de Dios y Salvador para su pueblo. La Biblia hebrea menciona indirectamente a un líder mesiánico en varios libros, como en Samuel, Isaías, Miqueas y Jeremías, pero no ofrece una descripción concreta o detallada. La tradición oral, desarrollada por rabinos a partir de los rabinos, explican que el tema de la reconstrucción del Templo de Jerusalén es central en el desacuerdo sobre Jesús como Mesías, porque, en su opinión, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas, entre ellas la de una era de paz mundial y la reconstrucción del templo. Los rabinos esperaban que el Mesías trajera de vuelta a todas las tribus de Israel y reconstruyeran el templo de manera gloriosa, un evento que según ellos no ocurrió cuando se cree que vivió Jesús. Por ello, el no cumplimiento de estas profecías es una razón clave por la que el judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías. Del siglo II proporciona interpretaciones, requisitos y signos de esa figura. El hecho de que los profetas del Antiguo Testamento no vislumbraron un intervalo entre la primera y la segunda venida del Mesías, para ellos todas las profecías mesiánicas se cumplirían en un único evento grandioso. Consecuentemente, cuando Jesús vino y no realizó todo lo que estaba previsto, muchos judíos concluyeron que él no podía ser el Mesías prometido. Esta confusión persiste hasta hoy y sigue siendo uno de los principales obstáculos para la aceptación de Jesús como el Mesías entre los judíos. La teología cristiana que distingue entre la primera venida de Jesús centrada en la redención espiritual y su segunda venida, cuando todas las profecías serán plenamente cumplidas, no encuentra paralelo en la escatología judía tradicional. Íntimamente ligada a la confusión sobre las venidas del Mesías está la cuestión de la divinidad de Jesús, un concepto que choca frontalmente con el monoteísmo estricto del judaísmo. En el corazón de la fe judía está el Shema, una declaración fundamental encontrada en Deuteronomio 6, 4 al 5. Escucha: Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Esta afirmación de la unicidad absoluta de Dios es el pilar central del judaísmo. Ahora bien, los textos hallados constituyen una prueba de que a poca distancia de Jerusalén existió un grupo de judíos que en sus expresiones, creencias y forma de vida no se ajustaban al judaísmo normativo, que hasta no hace mucho se creía que era el único existente, según la imagen que dejaba la abundante literatura producida por los fariseos después de la destrucción de Jerusalén y el templo. Las diferencias con el cristianismo son notables, pero el hallazgo ha servido para clarificar muchas de las expresiones del Nuevo Testamento. El estudio de estos escritos demostró que en el judaísmo del tiempo de Jesús había otra forma de interpretar las Escrituras, diferente de la que era común y corriente entre los fariseos. Los autores de los manuscritos leían los libros del Antiguo Testamento y aplicaban cada versículo a una persona o situación de la comunidad, utilizando fórmulas semejantes a las que usan los autores de los Evangelios cuando ven en un hecho de Jesús el cumplimiento de un texto del Antiguo Testamento. Por lo que toca al mismo Jesús, es un hecho que aparece en medio de expectativas mesiánicas, que causó un gran revuelo en su tiempo, y es también verosímil que la gente se preguntase si él era el que había de venir. El título de la cruz, Rey de los Judíos, claramente histórico, muestra que la gente pensaba o que Jesús se tenía por tal o que esperaba que lo fuese. Que Jesús suscitó algún tipo de esperanza popular es claro, y para describirla, la palabra más adecuada en aquel tiempo era la de Mesías. Por otro lado, Jesús no da pie para afirmar que él se comprendiera a sí mismo como Mesías en el sentido del rey esperado, o más en general como figura política, y desde luego no en la línea del celotismo, que aunque pareciese solo después de Jesús como grupo organizado, pudo existir ya en tiempo de Jesús como movimiento incipiente. En cualquier caso, no hay señales de actividades de tipo celota en Jesús, con la excepción quizás de la expulsión de los mercaderes del templo. Pero ni siquiera en la ley es claro que el contexto en que aparece Jesús está marcado por expectativas mesiánicas de carácter nacionalista, triunfalista e individualista. Al respecto, los evangelios, línea más amplia de descendiente de David, nos muestran diferentes matizaciones sobre el mesianismo de Jesús, las cuales nos permiten ver la riqueza y la complementariedad que ofrecen para comprender que Jesús como Mesías funda un mesianismo que vincula profundamente su forma de vivir en la historia concreta. De ahí que hablar de Jesús como Mesías implica hablar de su vida padecida, marcada por el dolor y la esperanza. Los títulos bíblicos interpretativos del misterio de Cristo no forman una especie de red de categorías abstractas, sino que sirven para poner en evidencia teológica el sentido que encierra el desarrollo concreto de la vida de Jesús. Separados de su sustrato concreto de la vida de Jesús, pierden su arraigo y se articulan en otra escolástica distinta. Veamos qué nos dicen los evangelios al respecto. El autor de Marcos hace evidente creer en Jesús como Mesías,
Esto aparece en el título del Evangelio, en la confesión de Pedro, en la confesión de fe de Bartimeo, en el juicio ante Caifás y ante Pilato, quien le dice rey. Pero paradójicamente el Jesús de Marcos evita usar el título a nivel personal. Más bien le da el sentido de Hijo del Hombre. Es un título que solo usa Jesús hablando de él mismo. El significado de este título es mesiánico, pero realizándose en el presente, pues tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Por lo tanto, su mesianismo tiene un carácter escatológico. A veces aparecen afirmaciones de Jesús que profetizan su sufrimiento mesiánico, su rechazo por sacerdotes, escribas y el pueblo hasta llegar a su muerte y resurrección. Estas afirmaciones son las que lo constituyen en el Salvador. En Mateo se acentúa más la mesianidad de Jesús. En su genealogía, al final llama a Jesús como Mesías. Con respecto al Evangelio de Juan, él no utiliza mucho el título de Mesías, pues cree que Jesús es más que Mesías. En este Evangelio Jesús aparece aplicándose el título de Mesías a sí mismo. En la oración de Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Y en el pasaje de la Samaritana, le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. En otro pasaje Juan dirá que Jesús huye cuando le querían hacer rey. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Aunque paradójicamente Juan también presenta un mesianismo con reserva, le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. De este modo Juan deja ver claramente el sentido tradicional de la mesianidad de Jesús, relacionándolo con la filiación divina. De ahí que describa a Jesús Mesías como Hijo de Dios. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Podemos señalar que el mesianismo de Jesús, según los evangelios, se caracteriza por ser universal, secreto, escatológico, apocalíptico y filial. Estos rasgos muestran matizaciones distintas que se deben leer desde la vida concreta del Jesús histórico. Cada una de ellas pone énfasis en lo antropológico, teológico y cristológico. Dimensiones que permiten profundizar en el ser de Jesús como una persona mesiánica que desata un mesianismo que deja traslucir, transparentar la historia de sufrimiento y de esperanza para quienes creyeron y siguen creyendo en que Jesús es el Cristo. Cuando se habla de Jesús como persona mesiánica, se vincula la vida del Jesús terreno con la apertura al futuro, en el que la experiencia del Cristo presente y el Jesús histórico se corresponden entre sí. Esto se muestra con claridad en los evangelios sinópticos cuando narran la historia de Jesús a la luz de las experiencias pascuales sobre Cristo resucitado. Aquí se pone de manifiesto una correspondencia entre el recuerdo vivo de Jesús y la experiencia de Cristo resucitado. Entonces se identifican recuerdo y experiencia. Jesús es el Cristo y Cristo es Jesús. Asimismo, presentar la mesianidad de Jesús como un secreto no se debe comprender como un ocultamiento de algo presente. Al contrario, es la apertura al futuro. De ahí que se afirme que Jesús va adquiriendo la mesianidad, pues el camino del Mesías va surgiendo a medida que Jesús lo recorre. En últimas, es un secreto para Jesús mismo. Es el Mesías en camino. Es Mesías en devenir. El contenido que define a Jesús como persona mesiánica es su propia historia que acontece en lo concretum de una vida marcada por el padecimiento, el dolor, las luchas y las esperanzas que se condensaron en la cruz. Por ello se llega a afirmar que el verdadero secreto mesiánico de Jesús es, pues, el secreto de su pasión. Jesús no reivindicó la mesianidad, sino que la padeció. Debido a esto, era difícil comprender que Jesús fuera el Rey Salvador que esperaban los judíos, pues el título de Mesías se constituye en una realidad muy pobre al atribuirlo a Jesús. No obstante, lo que motiva a aplicar este título a Jesús es la experiencia inicial de los discípulos. Es claro que la historia de Jesús de Nazaret y nuestra historia como mujeres adquieren vida en la vivencia de una fe nueva que se fundamenta y se orienta a reflexionar desde lo teórico y práctico el quehacer teológico de manera coherente con lo cristológico, en el sentido que debe quedar de manifiesto la conexión y unidad entre la fe cristológica y la dimensión humana del Jesús histórico. Por esta razón, confesamos que el corazón de la teología está dado en la confesión de fe proclamada en Jesucristo como aquel en quien confluyen todas las realidades marginales que necesitan ser acogidas y reconocidas para ser dignificadas. Por eso se le llama a Jesús el Cristo. Jesucristo se constituye en el camino mesiánico que funda un nuevo orden desde lógicas de inclusión a través de la relacionalidad que crea comunidad desde la justicia y la equidad.
elementos que configuran rasgos esenciales para todo hombre y mujer que se diga ser creyente cristiano. En Jesucristo se gestan en comunión la realidad divina y humana como condición de posibilidad para la realización y la plenificación de toda búsqueda humana. La tarea y la misión de aquellos hombres y mujeres cristianas consiste en confesar a Cristo redescubriendo constantemente el sentido que su historia otorga al devenir y al destino del ser humano. Por eso, el cristiano no es, en último término, ni una doctrina de la verdad ni una interpretación de la vida. Es esto también, pero nada de ello constituye su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra y su destino concreto, es decir, por una personalidad histórica. Es por ello que Jesús el Cristo no es una idea o un proyecto, sino una persona viviente, con quien establezco relaciones que quedan abiertas a cualquier posibilidad, iniciativa, realización y destino, pues tal situación es lo propio de toda relación entre personas que no se le puede encasillar dentro de unos límites determinados por las leyes, el género, la religión, etc., ya que toda relación es imprevisible. Ejemplo de ello, la relación que Jesús establece con su Abba, que hace de su existencia una expresión visible y que es perceptible en la construcción de comunidades, unidas por relaciones de mutualismo y reciprocidad. Millones de judíos abandonaron Egipto, lo que significa que hubo millones de testigos independientes para verificar o negar el relato de la revelación divina, especialmente durante las primeras 2 o 3 generaciones después de ocurrido el hecho. Para poner en duda el acontecimiento, bastaría que un grupo de judíos dijera a sus hijos que el relato de la Torá sobre la revelación de Dios a todos los judíos que abandonaron Egipto era falso. La Torá es consciente de que es muy difícil negar la veracidad histórica de la revelación divina en el Sinaí, y valientemente ofrece este desafío a todos los judíos. Podéis preguntar, pues, sobre los días que fueron antes de vosotros, desde el día en que Dios nos creó al hombre en la tierra. ¿Ha habido alguna vez algo tan grande como esto? ¿O se ha oído hablar de algo parecido? Si un pueblo oyó la voz de Dios hablando en medio del fuego, ¿cómo la oyeron y se mantuvieron con vida? La revelación divina en el Sinaí es el principio fundamental del judaísmo porque permitió que no solo la generación liderada por Moisés, sino también todas las generaciones judías posteriores supieran, y no solo creyeran, que existe un Dios y que la Torá es su palabra y su voluntad. Creemos en Moisés porque creemos en Dios, y no al revés. Esta distinción es de suma importancia. El judaísmo no se originó con el hombre. Ninguno de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ni Moisés y su hermano Aarón fundaron la fe judía. La revelación en el Sinaí es el pilar del judaísmo porque establece a Moisés como un portavoz y agente divino, un canal confiable para la transmisión del sello divino en el mundo, la voluntad y la sabiduría divinas, que es la Torá. No hay mayor error sobre el judaísmo que la creencia de que Moisés escribió la Torá o que él es el creador de la ley judía. Él fue el más grande entre los profetas y líderes judíos. Trajo la Torá del cielo a la tierra y la enseñó a nuestro pueblo. Por eso se llama la Torá de Moisés, pero no escribió una sola letra de ella. Moshe acaba de transcribir el Hamisei Chumshei Torá, los 5 libros de la Torá. Fue el copista, no el autor. La Torá es la palabra de Dios, no la de ningún profeta, ni siquiera la del mayor profeta de todos los tiempos. La revelación divina en el Sinaí no solo eliminó todas las dudas sobre la existencia divina y su interés en su creación, también corroboró el hecho de que Moshe era un profeta verdadero y digno de confianza y que la Torá que trajo del cielo era un libro de autoría divina, no humana. El proceso de transmisión de la Torá al pueblo judío comenzó después de la revelación divina y la proclamación de los 10 mandamientos. A lo largo del viaje de 40 años en el Sinaí, Dios transmitió la Torá a Moisés, letra por letra. Moshe los anotó, como lo haría un secretario. Por lo tanto, cuando leemos la Torá, estamos escuchando la palabra divina. A veces él habla en primera persona y otras en tercera persona, como cuando habla a través de Moisés, particularmente en el 5º libro de la Torá, pero siempre es él quien habla. Además de la Torá escrita, Dios transmitió la Torá oral a Moisés. Ambos eran igualmente necesarios. Si Dios no le hubiera dado la Torá escrita, si la hubiera transmitido solo oralmente, su transmisión probablemente no habría sido tan clara e inmaculada. Terminaríamos enfrentando versiones diferentes debido a malentendidos y consecuente transmisión errónea de sus mandamientos. Un documento escrito ayuda a evitar que esto suceda. Al mismo tiempo, un documento escrito, especialmente si contiene conceptos y leyes complejos, requiere una explicación oral, ya que es común que comprendamos mal y malinterpretemos lo que leemos. En resumen, la Torá escrita preserva la exactitud de la Torá oral,
mientras que la Torá oral explica y aclara la Torá escrita, evitando que sea malentendida y malinterpretada. Dios le transmitió información precisa. Los 5 libros de la Torá no son solo mensajes divinos, sino palabras divinas. En contraste, las palabras registradas en el libro de los profetas, Nevi'im, son mensajes divinos, pero no son palabras literales de Dios. Esto significa que a pesar de todos los Tanaj, iniciar sesión, Nevi'im, Ketuvim, Torá, profetas y escritos, siendo sagrado, no hay comparación entre sus primeros 5 libros, la Torá y los demás. Esta distinción es de capital importancia. El judaísmo comienza y termina con la Chamisei Chumshei, iniciar sesión. La regla esencial de que la Torá es el núcleo del judaísmo es de gran relevancia para el pueblo judío. El hecho de que la Torá sea la primera y la última palabra sobre el judaísmo tiene profundas ramificaciones. Significa que la fe judía no depende de Nevi'im y Ketuvim. Ningún profeta, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, tenía la autoridad para alterar la ley de la Torá de ninguna manera. Ningún versículo del libro de los Salmos puede usarse para contradecir un versículo de la Torá. Si algún profeta se atreviera a hacerlo, sería considerado un falso profeta y acusado de pecado capital, aunque sus profecías se cumplieran, realizara milagros extraordinarios y fuera carismático o generoso. Los profetas no tenían autoridad para modificar permanentemente la ley de la Torá. Como los 5 libros de la Torá fueron escritos por Dios, ningún ser humano, ni siquiera Moisés, podría revocarlos o modificarlos de ninguna manera. La base del judaísmo es la revelación divina en el monte Sinaí. Dios, en su plenitud, se hizo ver a cada uno de los judíos de la generación que salió de Egipto y les transmitió los 10 mandamientos, que son el núcleo de los 613 mandamientos de la Torá. Si no hubiera existido tal revelación, si Moisés o los profetas posteriores hubieran escrito la Torá, se podría argumentar que habrían tenido la autoridad para cambiarla. Sin embargo, como se mencionó repetidamente anteriormente, Moisés no escribió la Torá, sino que la transcribió y la enseñó. Dios escribió la Torá, en su totalidad. Él es el único legislador de la ley judía. Los profetas y sabios son el poder judicial, no legislativo, del judaísmo. La propia Torá les da permiso para interpretar la ley, e incluso para crear leyes rabínicas que sirvan de protección para que no se violen las leyes bíblicas. Sin embargo, ningún ser humano, independientemente de su nivel de inteligencia o espiritualidad, puede crear, modificar o revocar las leyes de la Torá. Además, cualquier ley rabínica debe tener alguna base en la ley bíblica. Este principio fundamental del judaísmo se establece explícitamente en el 5º libro de la Torá, porque está escrito: si se levanta entre vosotros un profeta o un soñador, y os da una señal del cielo o un milagro de la tierra, y se cumple la señal o el milagro de que os habló, y os dice: vayamos tras otros dioses que vosotros no habéis conocido y sirvámosles. No obedeceréis las palabras de ese profeta o de ese soñador, porque el Eterno, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis al Eterno, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Eterno, tu Dios, caminarás. Le temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. Le serviréis y adoptaréis sus cualidades. Y ese profeta o aquel soñador será asesinado, porque predicó mentira en el nombre de Jehová vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto y que os redimió de casa de esclavos, para desviaros del camino que el Señor tu Dios nos mandó a andar en ella, y eliminarás el mal de en medio de ti.